Hola, en este trabajo de dispensación de productos farmacéuticos vamos a hablar de la administración de fármacos. Empezamos por la vía de administración. La vía de administración pues, son los puntos de entrada o camino que se utilizan para que un medicamento ingrese en el organismo y así alcance los lugares de acción, a los que llamamos dianas. Esta acción que realiza puede ser local, en el mismo sitio donde se aplica, o sistémica una vez que ya es absorbido. Existen dos grandes grupos de vías de administración: las vías indirectas o mediatas, o las directas, inmediatas o parenterales. Aquí hay una representación del cuadro de las vías indirectas y de las vías directas. En las vías indirectas pues, nos encontramos la vía oral, la vía rectal, la vía sublingual, la vía inhalatoria o respiratoria, y después están las vías tópicas, la cutánea o dermatológica, la oftálmica, a través del ojo, la óptica, el oído, la nasal, la nariz, la bucal, la vaginal y la transdérmica. Y después en las vías directas está la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea o hipodérmica, la vía intradérmica y otras vías parenterales como la intraarterial, la intracardíaca, la intratecal, la epidural, intraarticular, intraperitoneal y la intraamniótica. Empezamos por la vía oral. Pues el fármaco se introduce en la boca y se traga hasta que alcanza el aparato digestivo, donde allí se libera el principio activo. Será absorbido por la mucosa digestiva del estómago o del intestino delgado, a menudo pues en el duodeno. Esta vía es la más utilizada porque es la más cómoda y la más fácil de usar. Permite que nos autoadministremos nosotros mismos los medicamentos, pero claro, siempre que las personas estén conscientes y en menores. Los medicamentos han de tomarse con una gran cantidad suficiente de líquido para que así sean bien digeridos. Ahora nos encontramos con la vía rectal. El medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar bien por dos niveles, bien a nivel local o bien a nivel sistémico. Esta vía se suele utilizar en lactantes o en pacientes que se encuentran inconscientes, con presencia de vómito, con disfagia, que tienen dificultad para deglutir, o bien con odinofagia, que es dolor al tragar. Su administración no es dolorosa y su absorción pues, es más rápida que la vía oral. En este caso, pues nos encontramos con, por ejemplo, los supositorios de glicerina, que son bastante fáciles de poner y no suelen ser dolorosos. Ahora está la vía sublingual. En la vía sublingual el medicamento se deposita debajo de la lengua, donde será absorbido y pasa directamente a la circulación sistémica, evitando el paso hepático. Es una acción y efecto rápida, por la gran capacidad de absorción que tenemos ahí en esa zona, ya que tenemos muchos vasos sanguíneos en la mucosa bucal. Por ejemplo, comprimidos que se meten debajo de la lengua para personas que tienen la tensión bastante alta y no consiguen bajársela. En urgencia pues suelen utilizar mucho esta vía. La vía inhalatoria. El medicamento se administra por inhalación a través de la nariz, de la boca o de ambas. Entra con el aire expirado y alcanza las vías respiratorias. Esta vía se utiliza en pacientes con enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es autoadministrable y en niños se suele utilizar en conjunto con una mascarilla. Por ejemplo, el salbutamol es un principio activo muy utilizado, lo que conocemos como el Ventolin, cuando hay casos de bronquitis. La vía tópica o cutánea. El medicamento se administra sobre la piel.
donde se penetra para conseguir su efecto local sobre la epidermis o sobre los tejidos adyacentes. Un ejemplo sería pues, el ibuprofeno o el etofenamato, que se utiliza, por ejemplo, para los dolores articulares y suelen ser formas farmacéuticas en tipo geles. Después está la vía oftálmica. El medicamento se deposita en el saco conjuntival para que actúe localmente en enfermedades del ojo y de las mucosas adyacentes. Estos tipos de fármacos tienen que ser estériles y su aplicador nunca debe tocar el ojo. Siempre lo tenemos que tener a una cierta distancia donde solamente administraremos las gotas. Por ejemplo, el principio activo de gentamicina, desatometazona, el fosfato sódico, pues son ejemplos de principios activos en gotas oftálmicas. Vía óptica. El medicamento se deposita en el conducto auditivo externo y produce efectos locales. Las gotas ópticas son la forma farmacéutica más utilizada para las afecciones del oído. Por ejemplo, el principio activo de ciprofloxacina o la hidrocortisona óptica, pues son los que llevan, digamos, las gotas ópticas más utilizadas, más empleadas. La vía nasal. Pues el medicamento se administra a través de las fosas nasales, produciendo efecto local inmediato, y se utiliza en enfermedades de la mucosa nasal para evitar la congestión nasal. Las formas farmacéuticas más frecuentes son las gotas nasales o los sprays nasales en forma de aerosoles. Algún principio activo utilizado, por ejemplo, es la oximetazolina hidrocloruro, por ejemplo, nombre comercial Respibien, que todo el mundo conocemos porque es anunciado en televisión. La vía bucal, pues el medicamento se deposita en la boca pero sin tragarse ni inhalarse. No debemos confundir la vía bucal con la vía oral. Como bien dice, el medicamento se introduce en la boca pero no se debe de tragar. Tiene efecto local sobre la mucosa bucal o la orofaringe y se utiliza para tratar afecciones de la mucosa bucal o dentales. Colutorios, pomadas, son las formas farmacéuticas que más se utilizan. También los comprimidos para chupar, por ejemplo, como el Gaviscon Forte, para problemas del estómago. Un ejemplo de principio activo es la clorexidina, que es muy frecuente para problemas dentales o problemas cuando hay un postoperatorio de garganta y por ejemplo, como ya he nombrado antes, pues el Gaviscon, que tiene varios principios activos como el carbonato de sodio y otros más para problemas estomacales de acidez. La vía vaginal. El medicamento se administra a través del canal vaginal, produciendo efecto local sobre la mucosa vaginal. Aunque algunos fármacos producen efectos sistémicos porque es una zona que tiene mucha irrigación. ¿Qué formas se utilizan? Pues óvulos, pomadas, soluciones, siempre con ayuda de un aplicador, para tratar infecciones vaginales, aliviar el prurito o regular el pH. Esta vía también se utiliza para administrar fármacos hormonales o productos anticonceptivos, por ejemplo el diafragma, que es un preservativo femenino. Ahora está la vía transdérmica o percutánea. El medicamento se deposita en la piel para que pase a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos. Pues los más utilizados son los parches transdérmicos. Esta vía se utiliza para patologías cardíacas, tratamientos hormonales, administración de analgésicos en tratamientos de dolor crónico o en la deshabituación del tabaco. Aquí unos ejemplos
de un parche hormonal, digamos, de anticonceptivo, otro parche de nicotina para las personas que están intentando dejar de fumar, o otro parche que es para aliviar el dolor, funciona como analgésico. La vía intravenosa, pues el medicamento se inyecta directamente en la circulación sistémica. Esta vía ya es directa, puesto que el medicamento al inyectarse a través de la vena, pues el efecto es prácticamente inmediato. Tiene respuesta rápida y además es el más utilizado en casos de urgencia. Se utiliza bien la inyección directa a través del bolo, donde se administra una dosis única en la zona de punción, o por perfusión intravenosa, donde se le coloca a la persona pues una vía y a través de la vía y el suero fisiológico se le va administrando el medicamento y le va cayendo a la persona pues gota a gota. Este ya se suele utilizar más cuando hay pacientes ingresados o casos de urgencia mayormente. La vía intramuscular, pues el medicamento se inyecta en el tejido de algunos músculos, muy vascularizado y con suficiente volumen muscular, la región glútea, el deltoide, que se encuentra en el hombro, el vasto externo. La punción de la aguja debe formar un ángulo de 90 grados. Esta vía se utiliza cuando no es posible utilizar la vía oral u otras vías, siendo más rápida que la subcutánea. Es una vía un poco dolorosa y solo se debe utilizar por personal sanitario cualificado. Un ejemplo, pues el Nolotil en solución inyectable. La vía subcutánea. Se aplica un pequeño volumen de medicamento bajo la dermis en el tejido subcutáneo. Se toma un pequeño pliegue de piel, se separa del tejido subcutáneo y ahí se realiza la punción. La aguja se coloca formando un ángulo de 45 grados. Las zonas más frecuentes suelen ser el abdomen, la cara anterior externa de los músculos y la parte externa de los brazos. Y los fármacos que se suelen administrar por estas vías pues suelen ser las insulinas para las personas diabéticas, las heparinas y derivados y algunas vacunas. La vía intradérmica. Mediante una aguja fina, el fármaco se inyecta en la dermis y formando una vesícula. Esta vía se utiliza para pruebas de alergia, el test del mantus, conocido como prueba de la tuberculina, la aplicación de analgésicos locales y de algunas vacunas. La punción suele practicarse en la cara interna del antebrazo, colocando la jeringa en paralelo a la piel, formando un ángulo de 15 grados. La vía intraarterial. El fármaco se inyecta en el interior de una arteria. Esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a un órgano específico sin que aparezcan efectos sistémicos. Algunos ejemplos son la administración de agentes antineoplásicos en quimioterapia o tratamiento de tumores localizados y la inyección de medios de contraste. Algunos principios activos utilizados en la quimioterapia pues son los antimetabolitos como la azacitidina, la clofarabina o la citarabina, o otros como los aquilantes, la altretamina, el busulfán, carboplatino. Son varios de los que se utilizan en este tipo de patologías. Pues ahora nos encontramos con la vía intracardíaca. Esta es una inyección de solución que se coloca en el interior del corazón a través del espacio intercostal. Se utiliza en casos de urgencia para administración de adrenalina. La vía intraarticular.
La punción se realiza en el interior de una articulación para depositar un fármaco o bien para extraer líquido sinovial para realizar pruebas diagnósticas. Un ejemplo son las infiltraciones de ácido hialurónico en la articulación del codo para tratar una epicondilitis o codo de tenista, o bien en las rodillas para tratar condromalacia rotuliana. La vía intratecal o subaracnoidea, pues la inyección de fármaco en el tejido cefalorracoideo, en el espacio subaracnoideo, la inyección se realiza mediante una punción lumbar. Se utiliza para la administración de fármacos de efecto local sobre las meninges o el tejido cerebral y de anestésicos de acción local sobre la médula espinal. La vía epidural, pues los fármacos se inyectan en el espacio epidural por fuera de la dura madre y se utiliza mediante punción lumbar para la administración de anestésicos. Y la vía intraperitoneal. Se introduce soluciones en la cavidad peritoneal. Se suele utilizar para diálisis peritoneal en caso de insuficiencia renal, en la extracción de líquido peritoneal y en la realización de laparoscopia. Algunos principios activos utilizados para diálisis son los electrolitos, magnesio, cloruro de sodio y calcio. Ahora vamos a hablar de las formas farmacéuticas. ¿Qué es una forma farmacéutica? Pues es la disposición a la que se adaptan los principios activos y los excipientes para constituir un medicamento, o las variedades que se presenta un medicamento para facilitar su administración. Así, pues, el objetivo es posibilitar su administración de manera segura, por las vías más seguras en la dosis exacta y de la forma menos desagradable para el paciente, asegurar una homogeneidad de dosis en las distintas unidades, dirigir el principio activo a determinados órganos y tejidos, garantizar la estabilidad del producto hasta su fecha de caducidad y proteger el principio activo de agentes ambientales como pues, la humedad, el calor, temperatura o bien fisiológico, jugos gástricos, etc. Aquí hay una representación de un cuadro por las diferentes formas farmacéuticas que hay según su tipo de liberación. Pues están las de liberación convencional, en las que la liberación del principio activo no está alterado ni modificado, y después las de liberación modificada, pues son aquellas en las que el lugar o la velocidad de liberación del principio activo está alterado con respecto a las otras que hemos nombrado antes, las de liberación convencional, que son administradas por la misma vía. Dentro de las formas farmacéuticas de liberación modificada, nos encontramos con la de liberación sostenida, en donde el principio activo se libera a velocidad constante, los de liberación prolongada, el principio activo se libera inicialmente en cantidad suficiente para producir su efecto y posteriormente la liberación pues, se va realizando cada vez más lenta, pero no constante. Por ejemplo, la morfina, hidrocloruro, para diabéticos de tipo 2, por ejemplo, pues suele ser de liberación prolongada. Los de liberación retardada, el principio activo se libera tras un periodo de tiempo después de su administración, cuando la forma farmacéutica llega al lugar donde tiene que actuar. Los de liberación acelerada, el principio activo se libera de manera inmediata, nada más contactar con una solución acuosa. Y después están los de liberación pulsátil. La liberación del principio activo se produce de modo secuencial. Primero una dosis y tras un intervalo de tiempo se libera la siguiente. Aquí unos ejemplos de los tipos de medicamentos, principios activos que se utilizan en cada tipo de liberación. En la liberación prolongada, pues nos encontramos con la marca comercial Adalat, el principio activo el nifepidino. Los de liberación retardada, pues la
duloxetina. En la liberación acelerada, el piroxicam, la marca Fedel Deneflax. Los de liberación pulsátil, el Ritalin. Y los de liberación sostenida, pues el Carduran Neo. Este cuadro gráfico pues representa las formas farmacéuticas que existen y para qué tipo de vía se suelen utilizar. Pues las formas líquidas, formas sólidas, las formas semisólidas y las formas gaseosas. En la vía de administración oral se utilizan tanto formas líquidas como sólidas. Formas líquidas nos encontramos jarabes, suspensiones, gotas orales, disoluciones, viales bebibles, emulsiones. Después las formas líquidas, formas sólidas, comprimidos, cápsulas, granulados, píldoras, suspensiones. Por la vía rectal, formas líquidas como enemas, formas sólidas como los supositorios o las cápsulas, o formas semisólidas, pomadas, espumas. Por la vía sublingual se utiliza la forma sólida, comprimidos granulados. Por la vía inhalatoria se utilizan las formas gaseosas, los nebulizadores, los inhaladores. Por la vía tópica cutánea, formas líquidas, lociones, linimentos, champú, emulsiones. Y formas sólidas, polvos, barras, apósitos, adhesivos, medicamentosos. Formas semisólidas, pomadas y emulsiones, espumas. Formas gaseosas, pues sprays. Después está la vía tópica oftálmica, donde las formas líquidas que se utilizan son los colirios y los baños oculares, y la forma semisólida, pues en este caso pomadas. Por la vía óptica, pues se utilizan gotas ópticas, serían forma líquida, y también la vía tópica nasal, pues las gotas nasales, que también sería forma líquida. Y también la forma semisólida, pues pomadas nasales. Nos encontramos también con formas gaseosas, bien para vía óptica y para vía nasal también. Las hay en sprays, pequeños sprays. La vía tópica bucal, las formas líquidas, pues los colutorios, y formas semisólidas, pomadas y geles bucales. Por la vía vaginal, las formas líquidas pues serían las disoluciones, emulsiones y suspensiones, y las formas sólidas, óvulos y cápsulas. En forma semisólida, pues pomadas y espumas. Y la vía transdérmica, pues forma sólida, pues los parches. Para las vías de administración parenteral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intraarterial, intracardíaca, intratecal, epidural, intraarticular, la intraperitoneal o intratecal, pues las formas líquidas más utilizadas son las disoluciones, emulsiones y suspensiones, y las formas sólidas, pues polvos para preparar soluciones. Pues aquí unas imágenes de un ejemplo de cada forma farmacéutica. Forma líquida, pues un jarabe que se administra por vía oral. La forma sólida, comprimidos y cápsulas. También se administrarían por vía oral este tipo de medicamentos. La forma semisólida, que en este caso por la pomada para los bebés, por ejemplo, la Nutraisdin, que es para vía tópica cutánea, y la forma gaseosa, pues los diferentes tipos de spray que nos encontramos en el mercado. Pues nada, hasta aquí el trabajo, la presentación de PowerPoint, y ahora pues voy a poner unos ejemplos de algunos medicamentos que tengo aquí en casa para visualizar un poquito mejor cada vía.
Pues bien, aquí unos cuantos medicamentos de los que siempre se suele tener en casa. Y vamos a empezar, por ejemplo, por los comprimidos de vía oral, pues las típicas pastillas, ¿no? Lo que todo el mundo le llamamos pastillas. Y esto hay que administrarlo en la boca y tragarlo, pero con una cantidad suficiente de líquido para que se pueda ingerir bien. Por ejemplo, ¿ves? Aquí el principio activo, pues el paracetamol, que ya todo el mundo conocemos. Este en forma sólida, como ya he dicho, y ahora tenemos en forma líquida, que también sería vía oral, pues un jarabe, como la cravastatina, el Flutos, vamos, lo que conocemos como el Flutos, pues para la congestión nasal, o sea, para la congestión, perdón, para la tos, cuando nos encontramos resfriados. Esto sería un inhalador. Aquí está el principio activo. Y este sería en polvo para inhalación. Hay que introducirlo en la boca y tenemos que aspirarlo con mucha fuerza, inspirarlo para que el medicamento pues llegue al lugar de acción y pase por las vías respiratorias. Están los tipos como el tipo Ventolin, que ya sí sería de pulsación. Otro que es vía oral, por ejemplo, este ya en forma líquida o semisólida, y pues bueno, tiene una consistencia así semisólida, pero hay que mezclarlo en medio vasito de agua, removerlo para tragarlo. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con este tipo de comprimido efervescente que se introduce en medio vasito de agua y una vez que ya se ha descompuesto el medicamento, pues ya pues nos lo bebemos. Este spray es un spray nasal, pues para la congestión nasal, y como veis se introduce en el orificio nasal y con el dedo índice y el dedo corazón pues hacemos y el líquido pues entrará a presión dentro de las fosas nasales. Aquí otro medicamento, este sería en gel, este sería para la vía tópica cutánea, tiene efecto local, y este, por ejemplo, que es para los dolores, el principio activo diclofenamaco, el conocido como Voltadol Forte, para dolores de articulares, o en este caso el ibuprofeno, también en gel. Aquí tenemos otra demostración de vía rectal, la conocida pomada como la Hemoal, en la que trae un aplicador que es el que se introduce en el recto a través del ano, y cuando se aprieta, pues por esos agujeritos que se ven ahí pequeñitos, pues va saliendo la crema, pues haciendo efecto local en la zona, digamos, que es donde se encuentran las hemorroides. Esta vía ya sería la percutánea. Esta se inyecta, esto es un derivado de la heparina, es la esoparina, y es una inyección, es autoadministrable. Te coges un pellizquito en la parte del abdomen y se inyecta, pero a través de
de la piel formando un ángulo de 45 grados. Es diferente a la vía intramuscular o la vía intravenosa. Esta entraría, digamos, a través de la epidermis de la piel. Y aquí, pues por ejemplo, sería también un spray para la vía cutánea, el conocido como Reflex. Pues aquí otro como la loción talquistina, que es un poquito, ni es líquida ni es sólida, digamos que sería como semisólida, y también es para la vía cutánea. Pues nada, espero que haya gustado este vídeo y hasta aquí el trabajo de dispensación de productos farmacéuticos de vías de administración y formas farmacéuticas.